Ruth Matilde Anderson, nacida en Nebraska, se inició en el mundo de la fotografía de la mano de su padre, Alfred Theodore Anders. Formada en la Clarence Heights White School en Nueva York, una prestigiosa academia de fotografía, se convirtió en una de las grandes fotógrafas documentalistas de las primeras décadas del siglo XX. De hecho, su autoexigencia y su amor por la fotografía descubrieron rincones de la España rural desconocidos hasta entonces. Su trabajo, ahora expuesto, tuvo un inicio rocambolesco. El norteamericano millonario Archer Milton Huntington, un gran magnate, se enamora de la cultura hispánica, no solamente de España, sino también de Latinoamérica. ¿Y Huntington qué es lo que quiso? Bueno, pues como tenía bastante dinero y podía permitírselo, decidió que al modelo del British Museum, pues crear una biblioteca y museo que fuera referente de la cultura hispánica. Y para eso comenzó a atesorar, a recopilar, a comprar obras de arte, esculturas, pinturas, libros, orfebrería y por supuesto también fotografía. Con todo esto decide fundar en 1904 la Hispanic Society of America en Nueva York, la institución más importante dedicada a la cultura hispánica en Estados Unidos. Se convertiría en el referente de la cultura hispánica en Estados Unidos. Claro, Huntington se dio cuenta que lo que él veía, o el anhelo que él quería de esa España que tanto, como digo, anhelaba, esa autenticidad de España, no estaba en las fotografías que estaba acostumbrado a ver. Cuando él veía las fotografías de los grandes fotógrafos de finales del XIX, como Clifford, como Lauren, todos estos, bueno, veía una fotografía de Madrid y eso no era la auténtica España, ¿no?, que era lo que él quería encontrar. Y se dio cuenta también de que esa España había que buscarla en sitios más recónditos y que no estaba fotografiada ni apenas documentada. Y así comenzó la búsqueda de un fotógrafo que retratase esa España que él anhelaba. Una búsqueda que llegó a su fin cuando Clarence White, director de la escuela de fotografía en la que había estudiado Anderson, la recomienda a Huntington para intentar hacer una colección de la España que él mismo decía anhelaba. Esa fusión duró ni más ni menos 60 años. ¿Cómo sería la sintonía entre ellos? Que después de la primera entrevista casi le dijo ya si quería empezar al día siguiente, ¿no?, porque había mucha sintonía entre ellos. Por tanto, es fundamental entender a Huntington, su deseo de buscar esa España auténtica, y a Anderson, la persona necesaria para poder hacerlo. Así nació esta unión que daría origen a la exposición que ahora podemos ver y disfrutar en el Museo Etnográfico de Castilla y León, en el Viejo Mundo. Imágenes de Zamora a principios del siglo XX que llevó a Estados Unidos, una obra que deja constancia la liturgia y vida en los pueblos. Ruth Matilda Anderson vino 5 veces a España. Su viaje a Zamora pertenece a la segunda expedición. Esa expedición no es específica a Zamora. Esta expedición forma parte del viaje en el que recorrió Galicia, León y Zamora, y tiene lugar entre 1925 y 1926. Concretamente, el 25 de noviembre de 1925 parte de Nueva York y parte acompañada de otra mujer, otra norteamericana, que es su ayudante en fotografía, que es Frances Spalding. Junto a su ayudante quería descubrir un mundo que poco tenía que ver con los rascacielos de Manhattan. Eran 2 mujeres americanas que viajaban solas en coche. Lo interesante también es pensar 2 norteamericanas, 2 mujeres que viajan solas en un coche por las tierras de Galicia, de León y de Zamora en el año 26, ¿no?, entre el 25 y el 26. Pero de todas maneras, fíjate, en Zamora tampoco era la primera vez que 2 americanas venían a Zamora para encontrarse bien con etnografía o con un catálogo monumental, ¿no? Ya años atrás había venido Goddard King, Georgiana Goddard King, que era una historiadora del arte, también norteamericana, acompañada de Loeber, que era otra fotógrafa, también, bueno, que tenía interés también en el arte, y las 2 también hicieron viajes en torno al año 15, incluso a 1920, también otro viaje. Era muy amigo de Huntington y le había subvencionado ese viaje, y pasaron también por Zamora. Son diferentes las fotografías, sobre todo en calidad, porque estamos hablando de que ella era una historiadora del arte, ¿no? Pero esas fotografías, que son anteriores al viaje de Anderson, y donde por ejemplo está Toro, donde está San Pedro la Nave, que está en el Spanish Society, las vio Anderson antes de venir. El viaje comienza el 25 de noviembre de 1925, fecha en la que parten de Nueva York con escala en Londres.
en Londres va a comprar una Adams Minsk Reflex, que es la cámara que va a utilizar y que vamos a ver en esta exposición, y definitivamente pasa a la península a través del puerto de La Coruña el 8 de diciembre de 1925, festividad de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, que también tiene su importancia, como veremos en el viaje. Y llegan a la costa gallega el 8 de diciembre de 1925. Allí compran un coche especial. Tenía la carrocería de un vehículo Fiat, la batería de un Chevrolet y el chasis de un Ford. Ahí es nada. El coche lo bautizan como Nuestra Señora, de tal manera que el coche se llama en sí mismo, es un protagonismo también, un protagonista también de esta expedición, pero se llama Nuestra Señora de la Concepción o simplemente Nuestra Señora. De tal manera que cuando uno lee a veces los apuntes de Anderson y dice Nuestra Señora sufrió mucho en tal camino o tal, no se trata de ninguna señora ni ninguna imagen, sino del coche. El coche forma parte de esta aventura, es esencial, y sobre todo porque era un coche un poco Frankenstein. Estaba hecho con la carrocería de un Fiat, de un Chevrolet, la batería, es decir, iban cogiendo por piezas. Y lo que hicieron fue desmontar la parte de atrás, donde estaban los asientos de atrás, para colocar el equipo, una gran caja donde iba el equipo fotográfico. Y sabemos también, porque Anderson va a trabajar con guías, entre comillas, locales, de vecinos que le indican lugares que le acompañan, y tenemos las fotografías de dónde van esos vecinos, pues subidos atrás en la caja, ¿no? En esa caja del equipo. Ya el 31 de marzo de 1926 entran desde León a Benavente y el 1 de abril llegan a Zamora. Hacía ya más de 4 meses que las jóvenes estadounidenses habían zarpado desde Nueva York. Después de explorar Galicia y León, el 31 de marzo de 1926, fijaos los meses que van pasando, entra desde León a Benavente y de Benavente ya pasa a Zamora el 1 de abril y va a desarrollar toda su expedición, su viaje, un auténtico viaje de estudios, hasta el 28 de abril de 1926. Por tanto, ni un mes estuvo prácticamente, llega a estar desde el 1 hasta el 28, fue el trabajo que desarrolló en la provincia de Zamora. Una vez aquí, el viaje de expedición estaba sumamente estudiado y cuidado. Ya preparó muy minuciosamente el viaje, es decir, hubo un periodo previo a la partida del viaje de mucha preparación, de documentación, consultó libros, consultó mapas, consultó fotografías que ya existían en el Spanish Society de Zamora, no solamente las de Lauren Clifford que había comprado Huntington en sus anteriores viajes, sino también otras fotografías de viajeros que habían pasado previamente también por Zamora. Entonces ya tenía unos preparativos muy detallados de estudio previo. En la Hispanic Society se conservan, por ejemplo, la mayor parte de las referencias bibliográficas más destacadas sobre la provincia de Zamora de finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX, ¿no? Desde las memorias de Fernández Duro, Tomás Garnacho, la historia civil y eclesiástica de Rosicino Álvarez, es decir, que todo eso se lo preparó y lo estudió previamente. Había mapas, allá le gustaba mucho trazar y seleccionar a qué lugares iba a ir, y según él respondía al plan de Huntington, una vez que selecciono, luego también tengo que ver qué peculiaridades tienen esos lugares y tengo que salir al campo, hacer trabajo de campo para ilustrar, fotografiar y apuntar todas esas peculiaridades, ¿no? Un plan muy bien diseñado que atendía necesidades y objetivos concretos. No se trata de ver a ver qué me encuentro, sino que atiende a unas necesidades y unos objetivos concretos. ¿Cuáles eran? Bueno, pues los objetivos claves eran las industrias primarias, es decir, la agricultura, la ganadería, los talleres que hoy conocemos como artesanía, ¿no? Tejares, alfarería, telares, ese tipo de industria. En segundo lugar, documentar las creencias, los hábitos, la vida cotidiana, las costumbres. Y en tercer lugar, la indumentaria. La indumentaria en sus tres vertientes, la civil, la eclesiástica y la militar. 100 fotografías de una documentación de más de 700 fotos que nos retraen al viejo mundo, a esa Zamora del año 1926. Anderson es una fantástica fotógrafa y tenemos esa suerte de que no solamente documenta, sino que hace fotografías que son verdaderas obras de arte, ¿no? Y ella convierte una pieza de un telar en un auténtico bodegón y trabaja con su cámara de placas, que es una cámara que exigía un conocimiento técnico importante,
pero maneja la luz, la sombra, las perspectivas de una forma fabulosa. Así que esta selección que vamos, que son unas 100 fotografías, pertenecen a las casi 700 que conforman el legado de la provincia de Zamora de Anderson, el Spanish Society, de las cuales habían salido, o se habían visto muy poquitas en algunas publicaciones, con lo cual también es importante destacar que casi la mayor parte de lo que vamos a ver aquí hasta ahora había sido inédito, ¿no?, con participación del Spanish Society. Imágenes nunca vistas que están acompañadas por pequeños textos, reflexiones que Anderson anotaba en su cuaderno para contextualizar y que hoy nos indican sus pensamientos. No solamente tenemos su legado fotográfico, sino también sus apuntes, que son fantásticos, ¿no? Son comentarios, no es exactamente un diario de viaje, pero son comentarios explicativos a muchas de las fotos que a ella luego le van a ayudar. Pensemos que lo que va a hacer luego es ese centro de documentación, no van a una guía turística, ¿no?, sino que van a un sitio de trabajo, a apuntar qué es, a describir con más detalle la indumentaria, etc. Y sobre todo hay algunos comentarios fantásticos sobre cómo la ven a ella y a Frances Spalding los vecinos de Zamora de 1926. Por tanto, hay que entender este viaje como algo muy rediseñado, muy preparado. De los primeros apuntes que ella toma cuando está entrando en Zamora, a la provincia, es precisamente, describe que vienen desde Galicia, Orense, Astorga, León, y dice ella, y entramos en Zamora donde encontramos hasta el momento los materiales más interesantes para nuestros objetivos. Ella ya te está diciendo ahí dos cosas, que le sorprende lo que está viendo y, en segundo lugar, reafirmar que responde a unos intereses, a unos objetivos que tenían en ese plan consensuado con Huntington. Pero Anderson también se dejó impresionar y sorprender por las calles y vecinos de Zamora. Gracias a eso, a la confianza que tenía con estos vecinos y la improvisación, pudo ir más allá en sus fotografías. Aunque Anderson era una persona muy estricta, muy disciplinada, pues hubo tiempo para la improvisación o para veces que se puede encontrar que le informa a los vecinos. Y gracias a ese olfato que tiene ella, a decir, me voy de este sitio, aunque lo tenía localizado y seleccionado, y me sigo las indicaciones de este vecino, gracias a esas improvisaciones sobre la marcha, pues tenemos algunas de las series más importantes de esta exposición y de su viaje, como es el auto de Villalcampo. El factor sorpresa lo hay, pero el factor también de un conocimiento previo, que sea lo que vengo y lo que quiero fotografiar, sobre todo ella tenía mucho interés en San Pedro de la Nave, ya lo había visto, ella había visto ya la catedral, ella había visto ya la colegiata de Toro. La exposición versa sobre unos ejes muy fundamentados: documentar la vida cotidiana que la modernidad amenazaba con hacer desaparecer. Y es que su trabajo no solo se centró en la Zamora urbana, sino también en el universo rural. La exposición está articulada en torno a distintos ámbitos. Pequeño mundo urbano, que hemos llamado, que engloba fotografías tanto de Zamora como de Toro, Benavente, porque nos parecía que integrarlo con otras zonas rurales, hay tanta distancia entre unas y otras que mejor agruparlos en un mismo espacio. El mundo rural, el mundo espiritual y una pequeña galería. Como veis, jugamos con el mundo, es en el viejo mundo, porque realmente es una vuelta, siempre hablamos del nuevo mundo, ¿no? En este caso es una vuelta a este viejo mundo de Europa, en este caso de España. Realmente este discurso que hemos trazado, Patrick Lenagan, que es con quien he comisariado esta exposición y que se gestó durante 2 años y medio, con la pandemia en el medio también, ¿no? Bueno, pues lo que evidentemente quisimos es articular un discurso que no corresponde, por supuesto, a la clasificación de Anderson, pero sí respetando al máximo los objetivos de Anderson. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que hemos agrupado sus fotografías. Si ella, por ejemplo, fotografía un telar en Villalcampo, esas fotografías de serie del telar están juntas, porque así ella las ha pensado, ¿no? Aunque nosotros lo hayamos metido en ámbitos para que los visitantes puedan comprender mejor los intereses de Anderson. Y dos cosas también muy interesantes. La descripción que aparece en la carátula, la cartela, mejor dicho, es exactamente la misma como lo hizo Anderson para describir esa foto. Es decir, ella titula esa foto tal cual, nosotros hemos sido muy respetuosos con esto, y esto también ha provocado que en algunas fotografías pues los visitantes digan, oye, habla de cerca de San Claudio, cuando realmente no es cerca de San Claudio, es la Puebla. Bueno, no lo hemos querido tocar precisamente para también incentivar al visitante que participe con nosotros en este discurso.
Y en tercer lugar es importante también porque algunos de esos comentarios, de los que hablaba, de ese diario que llevaba, los hemos integrado en algunas cartelas, algunos comentarios que nos parecían interesantes. El resto están en el anexo del catálogo que se ha editado de la exposición, y ahí lo van a poder encontrar todos juntos, ¿no? los comentarios de Anderson. Pero queríamos destacar precisamente la denominación de la foto tal como lo hizo ella y respetar al máximo sus objetivos. Pues aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos en este primer ámbito del pequeño mundo urbano que son representativos de lo que comentamos. Fíjate, la fachada de una casa en San Claudio de Olivares y este interior, este hall maravilloso. Fijaos cómo ella quiere documentar las tinajas, pero de qué manera lo hace, qué fotografía formalmente cómo la resuelve, ¿no? Muy pictórica, porque ella está dentro de esa corriente. El pictorialismo en fotografía en España va a estar bastantes décadas, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo un poco muy representativo de la forma que venía a trabajar Anderson. Pero fijaos que antes yo decía de los comentarios que añadía a las fotos para luego poder trabajar con ellas. En este caso, el primero, en esa portada donde se ve unas jaulas en la fachada, fijaos lo que dice: los pájaros de las jaulas son perdices utilizadas como señuelos de caza. El gallinero está sobre la puerta. Es el tipo de detalle que le interesa para documentar, en este caso, una vivienda de Anderson. O en esta otra, dice: el hueco de la escalera donde se guardan las tinajas se llama tinajera. La parte superior de la tinaja es la tapadera. La tinaja de barro cocido cuesta 5 o 6 pesetas y la tapadera vale 3 pesetas. O sea que, aparte de la fotografía, ya nos está dando mucha información, ¿no? Luego, todas estas fotografías que pasaron a Hispanic pasaron, como digo, para ese centro de documentación. No se publicaban para guías de tipo turístico o para incluso catálogos monumentales. Hay algunas fotografías que sí reprodujo en artículos especializados. Por ejemplo, ella hasta el año 30 aproximadamente es cuando está haciendo estas expediciones, y después va a tener el cometido de la Hispanic Society de encargarse de la sección de indumentaria, de traje. Ella va a estudiar mucho la indumentaria española y va a sacar publicaciones especializadas sobre eso. Bueno, pues en alguna de estas publicaciones va a sacar alguna de las imágenes de Zamora, pero son trabajos de estudio. Fotografías todas ellas en blanco y negro, pero por un motivo. Ruth Matilde Anderson pidió las placas de la cámara para poder seguir haciendo fotos en color donde se apreciasen más los pequeños detalles, pero ni en las oficinas de Madrid ni de Barcelona había stock, solo en París, y tardaba mucho en llegar. Todas las fotografías son en blanco y negro, aunque ella trabajaba las placas monocromas también, es decir, el color. Sabemos, antes he comentado un poco las fechas clave de la expedición. Bueno, pues en febrero de 1926, ella todavía no ha entrado a la provincia de Zamora, está escribiendo a Lagamont, que era quien tenía la patente de las placas monocromas, del color, para utilizarlas, porque quería utilizar esas placas. Se le escribe que en Madrid y Barcelona hay oficinas y ella pide esas placas. A comienzos de abril vemos que ya está en Zamora y que se le han debido acabar esas placas. Y escribe que necesita más, pero le responde desde Madrid que como es un material que tiene muy poca demanda, pues no tienen estocaje, no hay en stock, y por tanto tendrían que venir de París, con lo cual los días, imagínate, sería imposible a ver, bueno, por lo que tardaban las cosas. Qué lástima, porque estoy convencido de que ella, por ejemplo, en el auto de Villalcampo, al ver los personajes o a la indumentaria, determinada indumentaria, le hubiera gustado fotografiarla en color, ¿no? Probablemente a lo mejor hubiera hecho las dos, fotografía en blanco y negro y en color, pero hubiéramos tenido también el color de Anderson del año 26. Anderson era muy conservadora, de hecho se nota en algunas de esas fotos. Por eso su trabajo era característico, único y peculiar. Y Anderson además tenía una forma muy práctica de trabajar. Es decir, ella, como se ha apuntado, era una persona muy estricta, muy disciplinada, muy severa, con unas fuertes convicciones religiosas, en este caso protestantes, de la Iglesia Baptista, que se van a también un poco a reflejar en su trabajo, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y tenía una relación con Francis Spalding de jerarquía, es decir, Anderson es la conservadora de fotografía, mientras que sus ayudantes Francis Spalding, es decir, volvemos un poco a ese viaje de estudios, que no se trata de dos amigas que se van de viaje, sino que es una relación estrictamente profesional. Y esta fotografía que tengo atrás, pues muestra muy bien su forma de trabajo.
¿Cómo sacaba la información Anderson? Bueno, pues se reunía con párrocos, con alcaldes, con responsables de museos, con otros fotógrafos, porque si Huntington en sus anteriores viajes había comprado fotografías de los grandes, Lauren, Clifford, para atesorar, para recopilar información, ella va a hacer lo mismo. Ella se encuentra en Zamora con Jacinto González, librería religiosa, al que le compra fotografías que están en el Hispanic, aproximadamente unas 30, también compra fotografías a la viuda de José Gutiérrez, de Filuco. Filuco era un personaje muy polifacético, que restauraba, que era fotógrafo. Bueno, pues tenía a su mujer Isidora Martín fotografías que también le vendió a Ruth Anderson, es decir, que ella recopilaba postales, todo lo que se encontraba para enriquecer ese centro que querían crear, o que ya estaba creado, de la Spanish Society. Pero lo fundamental de ella es su trabajo con los informantes. Aquí la vemos además tomando apuntes. Esta imagen es antes de entrar a la provincia de Zamora, es la misma expedición del 25-26, pero en Galicia todavía, y la vemos cómo está tomando apuntes, cómo es capaz de hablar con los vecinos, sobre todo con las mujeres. Ella tenía mucha empatía y mucha facilidad para ganarse la confianza de la gente, a pesar de ese carácter severo que tenía. Y vemos también algo importante, que es la diferencia de vestuario, ¿no? Dos personas que vienen de Manhattan, esta es Anderson con su abrigo, con su sombrero, a cómo era la indumentaria de trabajo. Fijaos que gracias a esos comentarios que antes decía que ella iba escribiendo, explicando cada fotografía o alguno de los momentos, sabemos también cómo fue vista, o cómo eran vistas estas dos norteamericanas por los vecinos de 1926, ¿no? Y hay un caso, por ejemplo, en Villalcampo, muy curioso, de incluso una mujer se le acerca a preguntarle si es un hombre o una mujer, porque le llama la atención el corte de su traje, ¿no? Y ella le contesta a Anderson: pero no ve que llevo falda. Y dice: sí, pero no lleva usted pendientes, ¿no? Incluso algunas se levantan el vestido para las enaguas y le pedían ver las suyas, y ella apunta: me dio mucha vergüenza porque yo, con la vida tan activa que llevo, no llevo enaguas, llevo unos bombachos de algodón, de seda negra, y me daba vergüenza porque podrían incluso dudar de mi feminidad, ¿no? Entonces, esos apuntes tan bonitos, tan sabrosos, pues también están incorporados en la medida de lo posible en la exposición, bien en cartelas o bien, como digo, en el relato que hacemos en el anexo del catálogo. Si recorremos la exposición, en la parte central nos encontramos con esta especie de making of, diferentes accesorios e imágenes que nos muestran la verdadera cara de Anderson en su viaje a Zamora. En primer lugar, con este gran wallpaper que presenta la trasera del coche, donde este coche Nuestra Señora, que os comentaba antes, está abierto para que veáis cómo llevaba su equipaje y el equipamiento, con Ruth Anderson al lado, y vemos sobre la plataforma pues algo que es interesantísimo, que es la cámara, la Adam Minex, que ella compró en Londres antes de entrar en España. Este es el modelo de cámara que ella utilizó. No es la cámara de Anderson propia, porque no se conserva. La Hispanic, cuando compraba material fotográfico, existía casi como una especie de plan renove, ¿no? Entregabas, yo siempre digo, Huntington era millonario, pero no era tonto, entonces evidentemente cambiaba una por otra y era más barato, ¿no? Pero no es una réplica, sino que es una pieza auténtica. Esta cámara es el mismo modelo, pero proviene de un coleccionista, que nos parecía interesante para que viera también la gente cuál era la cámara con la que ella trabajaba, con el trípode y los chasis que guardaba las placas, ¿no? Y está ambientado con esta música que nos recuerda a ese Nueva York, precisamente esta música también es del año 26, que ambienta, creo que muy bien, este espacio. Y luego sobre el muro pues vemos alguna de esas imágenes de lo que yo decía como making of, ¿no? En uno de los patios cogiendo agua para el revelado de las fotos, junto con Francis Spalding, el coche también de Nuestra Señora cargándolo desde Galicia para emprender la expedición ya a tierras leonesas y a Zamora, y en el coche, en pleno camino precisamente para Zamora, del coche con Anderson, que sirve también de presentación arriba en el muro de acceso. Hay que pensar que son dos mundos, dos culturas, pero son dos mundos realmente, dista un universo, ¿no? Entre lo que puede ser Manhattan en el año 26, que ya es, ya tenemos incluso, fíjate, que en los años 20 es cuando llega, por ejemplo, León Felipe a Nueva York, a final de los 20, el 29 es cuando está Lorca en Nueva York, y son personas que vienen de un ámbito urbano, muy viajeros, y tenemos las descripciones tan impresionantes de cómo le veían ellos los luminosos y la vida de Manhattan, de Nueva York. Imagínate el caso contrario, ¿no? Cómo ven ellos este viejo mundo, pero que lo ven con un respeto absoluto, y sobre todo que nadie piense que vienen a ver algo pintoresco, no, vienen a documentarse,
a buscar también raíces, a entender también mucho de su presente y en gran parte está en estas zonas. Pero sin duda una de las partes más destacadas y llamativas de la exposición es esta, el auto de Villalcampo. En ella se muestran las creencias religiosas, unas creencias que impactaron a Anderson. De hecho, visitar este lugar no estaba en sus mapas ni en sus pensamientos. Un vecino la llevó hasta allí. Cuando ella está fotografiando el Viernes Santo, porque ella llega en Semana Santa, que evidentemente no es casualidad, sabe perfectamente que tiene que venir cuando tiene que venir y viene Semana Santa. Ella viene un Jueves Santo y el viernes ya está fotografiando la procesión de la congregación de la mañana, desde el balcón del Hotel Suizo, también desde las Tres Cruces, pero en un momento que baja hay una persona que se acerca a ella, que se llama Francisco, apodado el Menor, y Francisco el Menor se acerca y le dice que si realmente le interesan este tipo de celebraciones, en su pueblo, en Villalcampo, van a hacer un auto de la Pasión de Cristo protagonizado por los vecinos. Claro, Anderson no lo duda, y aunque tiene ese esquema muy diseñado de lo que quiere, de lo que tenía preparado para Zamora, guarda su cámara y rápidamente queda con él porque le interesa mucho ese auto de Villalcampo. Y además hay que decir algo también muy interesante. Ella, os comenté que tiene unas fuertes convicciones religiosas. A ella le llama mucho la atención la Semana Santa, la procesión de la mañana. ¿Y qué le llama la atención? Pues le llama la atención que vayan con un pañuelo los cargadores anudado al cuello, a la cabeza y al cuello, que beban aguardiente cuando hay un fondo, hay una parada, que los amigos y los niños levanten las faldillas y entren. Eso para ella le supuso un shock, ¿no? Porque como en una celebración religiosa se ponen a beber. Piensa además que en Nueva York estaba la ley seca en esos años. Imagínate incluso para una celebración religiosa. A ella eso le descoloca un poco, ¿no? Por sus propias fuertes convicciones religiosas, aunque lo respeta. Y de hecho ella, vemos interiores en iglesias, pero no vemos funciones salvo una, donde ella entre porque no quiere molestar, respeta mucho las creencias. Bueno, pues este Francisco el Menor le dice que en Villalcampo se va a celebrar esto y ella, como digo, no lo duda y se marcha con Nuestra Señora y Frances, con el coche, a Villalcampo. Le da tiempo al Domingo de Resurrección a coger la procesión de Resurrección, precisamente, y después se centra en el auto, que sin lugar a dudas es uno de los puntos álgidos de toda su carrera profesional, reconocida por ella misma. Se encuentra con un auto al más puro estilo del Siglo de Oro, es decir, donde un entablado de madera, junto a un pórtico en el exterior, con colchas, con mantas que sirven de telones y con los personajes protagonizados por el propio pueblo. Y ella dice que es un texto anónimo, que es un texto que dirige el maestro de Alcañices, que es un texto que no se ha vuelto a usar desde 1881, fíjate las informaciones que nos está dando, y además vemos en estas fotografías lo que habíamos documentado durante mucho tiempo en la provincia de Zamora, porque este tipo de autos en Zamora, que se llamaban remembranzas, que tenemos atestiguado en zonas rurales, pues muchos, ¿no? Incluso sobre todo desde finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, este auto se seguía haciendo, ¿no? Con lo cual, verlo ahora en imágenes, con esa autenticidad que busca Anderson, pues es realmente sorprendente. Y vemos un poco toda esta secuencia de los personajes, de cómo van vestidos, que ella va detallando la indumentaria, cómo se hacen los vestidos con colchas, con pelucas, incluso agradece, dice ella, que el director del colegio, que era un poco el director de la obra, estaba muy contento porque San Juan se había querido quedar el pelo largo y no así Cristo, que no se lo había dejado largo ni la barba, es decir, ese tipo de comentarios un poco más de detrás de la cámara, y logra pues esta secuencia de imágenes que es totalmente sorprendente. Un viaje en el que se alojó en la Plaza Mayor. Desde allí también consiguió impactantes imágenes de las calles de Zamora en 1926, pero estuvo alojada en determinados puntos por la provincia. Durante su estancia en Zamora, ella tomó de base, como campo base, por decirlo de alguna manera, la ciudad y se alojaba en el Hotel Suizo, en el hotel que estaba en la Plaza Mayor. Pero hacía incursiones que no sabemos exactamente todas con día exacto, pero sí tenemos por lo menos para reconstruir gran parte de su ruta, ¿no? Es verdad que no solamente pernoctó en Zamora, sino que en alguna de esas incursiones también pasó la noche o 2 noches en algún sitio. Por ejemplo, sabemos que en Villalcampo, lugar que le apasionó, pues se alojó encima del café. O sabemos también que se alojó
en un parador, se llamaba así, Parador de Faustino, que estaba en Ricoballo, que era un parador muy conocido por arrieros, por carreteros que pernoctaban allí, y ella también describe cómo es el parador, hace fotografías de ese parador e incluso describe cómo se sirven las cenas, dónde descansan los carreteros, etc. Es una información muy interesante, ¿no? Una exposición digna de mirar, de observar, de captar cada detalle, de prestar atención a la idea del pensamiento que la reconocida Ruth Matilde Anderson quiso plasmar en un grito a la España rural, esa de la que no se hablaba y tampoco se documentaba. Una exposición fotográfica que podemos disfrutar hasta el próximo 22 de enero gracias a la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento y el Museo Etnográfico de Castilla y León. Disfruten de la Zamora de 1926 en la mirada del objetivo de Ruth Matilde Anderson.